¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito. Hoy es jueves, hubo sorteo de Champions League. Estamos junto a Jaime Macías, aquí a través de Red de Fútbol, para analizar lo que la primera pincelada de Champions fuera de la fase de clasificación nos va a entregar en esta temporada 2025-2026 que va a concluir en el Estadio de Budapest. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Tenemos que prometer algo después de lo que pasó ayer, y es que tenemos que hacer un programa dedicado al United en algún punto cercano, porque creo que ya abarca un capítulo propio. Sí. No tiene nada que ver con... Lo único que tiene que ver con la Champions es que United no está en la Champions. Es lo único que tiene que ver con la Champions. No está en Europa directamente. Sí, no. Ayer, anécdota ahí personal, estaba en el entrenamiento de fútbol de Sebastián y había 5 papás. Cada uno más, distante, y yo, usted sabe que social no soy, entonces estaba más alejado todavía. Y de repente los veía que estaban con el teléfono así, se agarraban la cabeza. Pero era como coreografía, no estaban juntos, estaban cada uno en una esquina y se agarraban. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Quién está jugando? Como es que debería saber yo. Y como me di cuenta, el United estaba ya por el 12º penal. 13 penales se patearon, sí. Exacto, así que nada, creo que merece su capítulo aparte en algún punto en esta temporada de Fútbol Infinito. Habíamos hecho un pequeño episodio ahí de los clubes de Manchester, que quedó perdido en medio del verano, pero con Santi González, nuestro productor, y bueno, ahí alguna puntita había de esto, ¿no? De esta gran crisis, que vamos a ver si es capaz de tener un punto final. Pero no está el United, y hemos visto el sorteo, hemos visto un sorteo, bueno, como se manejan ahora los sorteos, ¿no? O sea, se escoge a un equipo y después un sistema de datos de la UEFA, le asigna los 8 rivales. Como ustedes saben, segunda temporada de este nuevo formato, fase de la Liga, 36 clubes, 8 jornadas, para definir que los 8 primeros avancen directamente hacia los octavos de final y que luego los 16 equipos restantes se eliminen a ida y vuelta en ese playoff previo a los octavos de final, el resto quedan eliminados, con lo cual en la temporada pasada, por ejemplo, alcanzaron 11 puntos para poder meterse al menos a disputar ese playoff. Un playoff que disputó el campeón, por ejemplo, el Paris Saint-Germain. O sea que no es un camino que te elimina. 16 puntos se necesitaron para avanzar de manera directa contra los 11 para avanzar raso, y los 13 con una buena diferencia de gol, en este caso fue más 4, para poder meterse y ser local en el partido de la vuelta de ese playoff. Con la salvedad ahora de que el equipo mejor clasificado en la fase de la Liga, de acuerdo a una, no sé si protesta o sugerencia del Fútbol Club Barcelona, que es lo que se cambia, sea local, como sucede en la Copa Libertadores, hasta la última instancia, donde se juega doble partido, que es la semifinal. Y hay algo que también cambió que me parece muy, muy interesante, Vizca, y es que si tú eliminas a un equipo mejor rankeado que tú tomas ese ranking. Para ponerles un ejemplo, cuando el PSG eliminó al Liverpool, es decir, el Liverpool pasó a ser el 1. Claro, no pasó a ser el 1, el PSG siguió siendo el 20 y pico hasta la final. En esta temporada, si tú eliminas a un equipo mejor ubicado que tú tomas ese ranking. Es decir, si lo que le pasó al PSG el año pasado con el Liverpool pasaría en esta temporada, el PSG se habría convertido en el 1 y tendría esa ventaja de cerrar como local hasta las semifinales. Que me parece que tiene un mérito de decir, bueno, está bien, ha sacado a un equipo que está por encima tuyo. No lo tengo tan claro eso, pero bueno, si vos lo decís, yo te lo tomo. Porque sería, por ejemplo, no sé, en términos de otras ligas que tienen playoff, no sé, como decir en la MLS, Atlanta United, después de eliminar a Inter Miami, pasar a ser el 1 y ser sede de la final. Bueno, no lo sé. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, tengo una pregunta, porque no es una pregunta, sino es un comentario para empezar a desarrollar esto, ¿verdad? El sistema
te trata de, dentro de lo posible, hacerte una paridad en el coeficiente. Es decir, que todos los grupos tengan o que todos los equipos se enfrenten a un coeficiente medianamente parecido, que oscila desde el eso es lo que hace el sistema, que es lo que la gente ahí por ahí no... O sea, hay que tratar de entender, hay que tratar de buscar la vuelta. Claro, que más o menos va de un coeficiente de 69 a un coeficiente de 75. Por ahí alguien tiene un poco menos. 78. Pues, Galatasaray es el que peor la sacó, 78. 78. Ahora, ese coeficiente, y esto no es una crítica. Perdón, PSV 78-3. Pero ese coeficiente es deportivo. Claro, ¿verdad? Es por el ranking. Es por el ranking. Pero ese coeficiente no incluye que por ahí te toca ir al círculo ártico, o te toca ir a la frontera con China. Claro. O te toca... Creo que esos son los dos, quizás como destinos. Sí, más exóticos. El Karabaj, si quieres, también ponlo ahí, los que tienen que ir a Azerbaiyán. Exactamente. Pero ahí tienes algo que el coeficiente no considera, pero que sí, me parece, tendrá un punto importante. Sí. Para que no lo tiene claro, el Bodo Glimt noruego juega al norte en el círculo ártico. El Kairat de Kazajstán juega casi en la frontera con China, es decir, es casi Asia. Lo que pasa es que cuando colapsa la Unión Soviética, el único ex estado soviético de los Stan que termina en UEFA es Kazajstán. El resto, todos terminan en la Confederación Asiática, al punto de que Uzbekistán, por ejemplo, va a jugar el próximo Mundial como equipo asiático. Correcto. Los equipos rusos siguen sancionados, como alineándose la UEFA con la FIFA y el Comité Olímpico Internacional. Los debutantes son Bodo Glimt, como decía Jaime, Kairat, Pafos y Unión Saint-Gilloise, un equipo que tuvo que sortear, no sé si tuvo que sortear el tema de la multipropiedad, porque el Brighton también es otro equipo que es parte de ese consorcio, ¿no? La tuvo que sortear el año pasado porque los dos entraron. Okay. Y ahí el Brighton es el que llevó la ventaja. Este año no la tuvo que sortear porque el Brighton no entró. Correcto. Pero que se ha acomodado ahí como una segunda fuerza constante en el fútbol belga. Y cuando te escuchaba lo de los equipos rusos, pensaba, ok, deportivamente, ¿verdad? Porque cuando Rusia es sancionada, es, me parece, la 7ª o 8ª liga en el ranking UEFA. Y eso quería decir que Rusia estaba metiendo normalmente 2 equipos a fase de grupos de la antigua Champions, la Champions de 32. Y ha sido, me parece, Bélgica justamente quien ha tomado esos lugares. Bélgica es la que dice, bueno, después de las 6 más importantes, nosotros somos los que estamos ahí y vamos mano a mano con los Países Bajos. Creo que son las que se han posicionado como 7 y 8 después de España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y Portugal. Correcto. Bueno, lo que la gente quiere saber es, por ejemplo, no sé, mucha gente de Real Madrid, ¿cómo ha ido el sorteo? Y la verdad que no le ha ido bien el sorteo al club merengue. Hay que recordar que por lo que se ve ahora, te indica Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Olympique de Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat, pero no en ese orden necesariamente, con lo cual habrá que ver ese desplazamiento, que es casi como ir de Madrid, te diría, a Chicago o por ahí. Eso es lo que implica ese vuelo que va a tener que hacer la expedición blanca, que le va a tocar de visitante ese partido contra el Kairat. Por ejemplo, el Kairat va a recibir a Real Madrid, a Brujas, a Olympiacos y a Pafos. Va a tener que ir a Copenhague, va a tener que ir a Lisboa, va a tener que ir a Londres y va a tener que ir a Milán. Sí. Y que el Kairat es el único que arrancó en fase 1. Sí. Porque el resto de los que llegaron de fase previa, Benfica, por ejemplo, el Karabaj y el Pafos habían arrancado en fase 2. El Bodo Glimt había arrancado en fase 3 porque el Bodo Glimt es el campeón noruego. Recuerda que el Bodo Glimt jugó las semifinales de la Europa League el año pasado con el Tottenham. Es el campeón noruego. Entonces venían por un camino, sí, de fase previa, pero no desde lo más bajo de la fase previa como termina siendo el Kairat. Ahora, la otra cosa es que Kairat está 3 horas
más adelante que Madrid. Es decir, ¿a qué hora se va a jugar ese partido? No sé si son local? 3 o 4 usos horarios. A ver, el Kairat hoy está a 9 horas nuestras. Déjame ver. Sí, Almaty. Almaty está hoy, Vizca, a 9 horas nuestras. Y nosotros estamos a 6 horas del centro de Europa. Uh-huh. Entonces, ese partido, ¿a qué hora se va a jugar hora local? Porque así se juega en la primera tanda. La primera tanda, que son los partidos de la serie de la tarde. Tiene que ir, sí, exactamente, a esa hora. Bueno, esa es otra de las dificultades, ¿no? Que también, bueno, al volver te permitirá ganar un poco de tiempo, pero la ida será el inconveniente, la aclimatación, en fin, todo. Un desafío muy, muy, muy importante. ¿Sabes qué estaba viendo? Que la única forma de que se rompa este récord de distancia, ¿verdad? Del Kairat de Almaty, es si es que alguna vez alguno de los equipos franceses de ultramar clasifica por ganar la Copa. Claro. Es la única forma en que esta distancia que tiene... y ojo, el récord no será con el Real Madrid, sino con la visita a Portugal. Claro. Que está más hacia el oeste de Madrid. Correcto. Sí, por ejemplo, para Lisboa sí, y Londres tienen 4 horas, pero bueno, eso es un tema, y tiene que enfrentarse contra un equipo portugués y contra un equipo inglés. Pero de los que estaban en el Bombo 1, recordémosle a la gente, el campeón Paris Saint-Germain, Real Madrid, por coeficiente Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona. ¿Cuál te parece que es el que salió con sin mirar el coeficiente, Jaime, mirando los partidos, cuál es el que te parece que salió peor parado de todos? ¿Te puedo hacer una acotación a esto? Porque tiene que ver con eso. Cuando veía a los rivales y veía el Bombo 1, decía, me parece que los equipos del Bombo 1, para entender cuán complicado fue el sorteo, más que enfocarnos en los 8 rivales, creo que es más importante enfocarse en las 4 visitas. Sí. Porque todos estos equipos del Bombo 1, salvo el Dortmund, que para mí el Dortmund es el que quizás por presente no debería estar en ese bombo, todos estos equipos deberían ser capaces de ganar sus partidos de local. Uh-huh. Y es a dónde les toca ir, donde te cambia la perspectiva de cuán complicado o cuán no complicado terminó siendo el sorteo. Entonces, dicho esto, el grupo que tiene el Chelsea no me parece del todo malo. Uh-huh. En cuanto a dónde tiene que ir. Porque es verdad, tiene que ir a Múnich. Creo que el Chelsea hoy es más que el Bayern de Múnich. Pero después tiene que ir a Atalanta, tiene que ir a Napoli y tiene que ir a... que es el campeón italiano. Y tiene que enfrentar al Karabakh. Y tiene que enfrentar al Karabakh. Entonces, me parece que es un grupo, o que es de los 7 grandes equipos del Bombo 1, el que quizás tiene las visitas donde hay más oportunidad de sumar. Uh-huh. No sé cómo veas tú en esa discusión. Sí, en cuanto a, por ejemplo, mirá, el hecho de ser visitante, el Madrid tiene al Liverpool y a Kairat, que son desafíos, ¿no? Después te toca Benfica, que me parece que tuvo un sorteo muy complicado Benfica, porque Benfica tiene Real Madrid, recibe a Real Madrid, va a Chelsea, recibe a Bayer Leverkusen, visita a la Juventus, después le tocan Napoli y Ajax, que eran de los peores clubes para el Bombo 3, y luego Karabakh, y encima de todo, el Newcastle United. Ya arrancás con 2 equipos ingleses, no podías enfrentarte a más de 2 equipos de un mismo país. Y la verdad que Benfica me parece que es el que peor parado sale del sorteo, pese a que si te pones a revisar el coeficiente, no es el que el sistema lo ha castigado con esa sumatoria, ese promedio de los coeficientes de UEFA de los clubes a los cuales se enfrenta. Lo que pasa es que el Chelsea tiene un coeficiente falso. ¿Qué quiero decir con esto? El Chelsea está en este coeficiente, con el coeficiente que tiene el Chelsea, que es un coeficiente de 109.000, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Chelsea es el cuarto de Inglaterra y un equipo que viene de jugar Conference. Uh-huh.
para este coeficiente. Ahora, para el mundo del fútbol, es un equipo que si hubiera clasificado a la Champions bajo Pochettino, Sí, el año pasado podía haber peleado la Champions al punto de que terminó ganando el Mundial de Clubes. exacto. Bueno, Entonces, necesito un poquito de tiempo para carburar un poco mejor. exactamente. Entonces, si tú me dices de ese ranking, quién es el coeficiente no hace justicia con su presente, quizás el Chelsea es el que más podamos decir, sí, el coeficiente no es justo con lo que es Sí, el Chelsea. que el coeficiente se ciñe a lo que ha sido el rendimiento en las competencias de la UEFA exclusivamente. Correcto. Entonces, allí, por ejemplo, bueno, Real Madrid es el que mejor coeficiente tiene, pero no encabeza porque encabeza el campeón, que es el Paris Saint-Germain. Pero después, que ojo, el campeón tiene el séptimo coeficiente, Sí. si no me equivoco. Lo que pasa es que va primero, no, tiene el quinto coeficiente. El quinto coeficiente, Uno, o sea, 2, 3, 4, quinto. es el quinto coeficiente. Sí. Si esto fuera solo por coeficiente, el París sería el quinto. Uh-huh. Bueno, entonces hablamos un poquito de eso, ¿no? De cómo, por ejemplo, también el Atlético de Madrid, al cual le toca el Internazionale Milano, de local, partido difícil, el Liverpool de visitante, el Arsenal de visitante, el PSV de visitante y Galatasaray de visitante. Ahí sí que estamos hablando de todas salidas complicadas. Y la presión para ganar los partidos de local ante el Inter, como decíamos, el Eintracht, el Bodo Glimt y el Unión Saint-Gilloise. Con lo cual, en este comienzo, en falsa escuadra de la Liga, de parte de los del Cholo Simeone, que tienen que ver también cómo van a cerrar el mercado, porque se puede ir Molina, se puede ir Gallagher, aparentemente se ha confirmado hoy la salida de Jeremy Pino, está a punto de confirmarse del Villarreal al Crystal Palace, que tenía mucho dinero y que tenía que reforzarse, que hoy tendrá que confirmar también que va a ser equipo de la Conference League después del castigo al no poder jugar tras ser campeón de la FA Cup por el tema de la multipropiedad en el torneo que le correspondía, que era la Europa League. Pero la verdad es que, bueno, el Atlético, dicen algunos, quizá necesite ir al mercado, otros más críticos dicen, quizá necesite ir al mercado por un entrenador. Pero bueno, ese es otro tema. Veremos en la temporada si el Cholo es capaz de recuperarse, como ya lo ha hecho en otras oportunidades. Sí, a ver, creo que hay así como te decía, me parece que hay uno que sobra en el bombo 1, que era el Dortmund. Me parece que hay uno que sobra en el bombo 2, que es el Arsenal. Es decir, la realidad futbolística es que esos dos deberían estar invertidos, que el Arsenal debería estar entre esos 8 mejores. Pero si te pones a ver el calendario del Arsenal... Tampoco es sencillo. Claro, pero fíjate las similitudes que tiene el calendario del Arsenal con el del Barcelona. Ambos van ante uno de los fuertes del año pasado, Chelsea-Inter. Ambos van con el Brujas, ambos van con el Slavia de Praga. Y ahí es donde invierte Olympiacos también. Repiten 3 equipos. Claro, Brujas, pero también... Olympiacos y Slavia en el mismo sentido de localía o visitante. Total. Y encima súmale que ambos tienen a ese rival mentiroso del bombo 4 invertido. Porque el Athletic no podía estar en el grupo del Barça, está en el del Arsenal. Y el Newcastle, que es otro que de bombo 4 que dices, no, la realidad es que no debería estar ahí, ese es el rival del Barça. El Barça ya ha tenido visitas a Newcastle por Champions en épocas de Van Gaal. Veremos también el tema de cómo cierra el mercado Newcastle, porque tiene que definir lo de Isaac. Tiene varios frentes allí abiertos y el Barça también. El Barça tiene que responder sobre dónde va a jugar la fase de liga de la Champions. El tema del estadio es un tema candente y ver si termina aceptando o no la supuesta oferta por Fermín López de parte de un club que va a ser su rival en esta fase de liga, que es el Chelsea. ¿Qué es el Chelsea? Y que seguramente eso cambie un poco las perspectivas del Barça por Fermín, me imagino, ¿verdad? El tema son los números, Jaime. El tema son exactamente eso, los números. Pero bueno, volviendo a Real Madrid, le toca, o sea,
tiene que ser local frente al City. Visitar al Liverpool. Hay dos clubes ingleses. Contra el City ha jugado hasta el hartazgo últimamente. Con Liverpool también. Últimamente con resultados positivos, con el Liverpool mezclando resultados. En la temporada pasada le gana en la fase de la Liga, también en Anfield. Después tiene Juve-Benfica. Veremos el orden ahí de esos partidos. Marsella-Olympiacos y Mónaco-Kairat. Yo no, o sea, si bien tiene esa salida Kairat, no veo como que... a mí no me... O sea, sí me impresiona por el lado de Liverpool. Pero lo demás yo creo que es manejable para Real Madrid. Hay dos cosas con ese calendario del Real Madrid. Primero, lo del Kairat, Almaty, es más el efecto que puede tener en la temporada del Real Madrid alrededor de esa fecha que el resultado de ese partido en sí. Es decir, en la previa o en el post de 16 horas de viaje, ¿qué efecto tendrá y en medio de qué jornada de liga caerá? Claro. Porque como dices, hay que esperar el calendario. Para mí lo de ir si te toca después de una fecha FIFA, por ejemplo, ahí es complicado, ¿no? Claro, para mí lo de más que lo que puede hacer el Real Madrid en 90 minutos frente al Kairat Almaty es en qué contexto se juega ese partido. ¿Con quién juega? Imagínate que le toque antes de un clásico, como le pasó el año pasado. Creo que tiene derbi 27-28 de septiembre, entonces ahí... dependiendo de cómo se le acomode, tendrán... Y yo me imagino que ese partido, que esa visita, será una de las primeras de la temporada, porque no los van a mandar allá en diciembre, enero. Y alguien va a tener que ir en diciembre. Sí, alguien va a tener que ir en diciembre y en enero. Claro, porque el City tiene que ir allá al Círculo Ártico también. Sí. Por ahí en diciembre y enero. El Kairat recibe... No, el Kairat recibe Real Madrid, Arsenal, Olympiacos y Pafos. No, al Bodo. El City tiene que jugar con el Bodo Glimt. Exacto. El Bodo es otro tema. Por eso. Entonces, para mí lo del Kairat es en qué punto queda. Ahora... El Atlético tiene que ir a jugar contra el Bodo Glimt, el Dortmund, el Slavia Praga, que está acostumbrado por el frío, y el Galatasaray. También es un traslado bastante importante desde Turquía hacia el Círculo Polar. Correcto. Después, ¿qué otro punto con los rivales del Real Madrid? Este Marsella de Servi es muy parecido a aquel Shakhtar Donetsk de Servi que tanto le complicó la vida al Real Madrid. ¿Es un equipo que es capaz de pelear por la Liga Francesa? No lo creo, porque con la diferencia que tiene contra París es difícil. Sí, ¿no? Y también el estilo de juego tan suicida a veces como que te hace perder más puntos en el camino en partidos que podrías manejarlo mejor, pero que en este contexto de partido único, porque al final son 8 partidos, pero es partido único, al rival lo ves una sola vez. Claro. Te puede complicar. Y la otra incógnita para mí es el Mónaco, porque el Mónaco, todos los comienzos de año nunca lo tenemos. ¿Por qué? Porque el Mónaco vende todo lo que terminó siendo bueno, pero a la larga llega octubre y te das cuenta que ha sacado 3 nuevos, que te pueden complicar la vida. Hablemos del Barça, entonces. Eso es para mí lo que tiene un poco el Real Madrid como interrogantes de los no rivales del Bombo 1. Por coeficiente, el Barça, Jaime, es el que mejor ha salido librado de los del Bombo 1. Va a recibir al campeón, o sea, va a recibir a Luis Enrique Martínez, una vez más. Tiene que ir a Londres para jugar contra Chelsea. También un duelo de mucha historia para el Barça. No es que nunca le ha ganado. Nunca lo ha eliminado, me parece, en duelo directo. Sí, exacto. Eso. No, sí lo eliminó. No lo eliminó en duelo directo. Exacto. Cuando lo eliminó fue en fase de grupos. Sí. Entonces, del Bombo 1 le toca París de local, el campeón, y Chelsea de visitante. Campeón del mundo. El campeón del mundo. O sea, 2 equipos que han levantado trofeos en junio-julio. Sí. Del Bombo 2 le toca el Eintracht. Misma situación casi que decías que con respecto al Mónaco, un equipo que también tiene que vender mucho constantemente, pero que está. Le toca de local. Y el Brujas. Creo que ahí no sale para nada mal librado, entendiendo, no sé, te pudo haber tocado Atalanta, te pudo haber tocado Juventus, te pudo haber tocado Bayer Leverkusen, Arsenal.
Benfica. Entonces, Juventus. dentro de todo, creo que fue bien. Y en el tercer bombo te podía haber tocado, o sea, o te tocaba el Tottenham o te tocaba el Newcastle United. Y te tocaron Olympiacos y Slavia Praga. Y después Copenhague contra, eso sí, el equipo de Newcastle de visitante. Dentro del tema numerológico, del coeficiente, estoy viendo acá. Atalanta se enfrenta a equipos cuya promedio de coeficiente 66,9. Y creo que ese es el coeficiente más bajo de todos. Y el Barça, fíjate que el Barça está que por vuelve, ahí. Claro, pero ahí vuelvo al punto del error en el coeficiente del Chelsea, porque ambos grupos de coeficiente más bajo tienen al Chelsea en el grupo. Sí, Barcelona coincide que tiene a Chelsea y que tiene a Atalanta y Barça coinciden en que tienen a Chelsea y a Paris Saint-Germain, por ejemplo. ¿Ves? Que París tiene un coeficiente, también como vos decías, viene de ser el campeón, subcampeón del mundo, quizá un coeficiente mentiroso. También coinciden Atalanta y Barça con Brujas y Frankfurt, con Slavia Praga, y en eso coincide. O sea, el sistema mezcla, trata de mezclar, trata de ser lo más justo posible. A la larga terminan, por evitar los cruces del mismo país y demás, terminan generando situaciones que parecen casi replicadas. De los de abajo, del bombo 3 para abajo, Tottenham Hotspur, Napoli, que me parece que ha hecho un mercado fuerte el Napoli también, lo que decías, Mónaco, Athletic Club de Bilbao, Newcastle United. ¿Cuál de esos? Porque ahí es donde va a salir alguien que sea un enemigo, que se pueda meter, por ejemplo, como pasó con Aston Villa en la temporada pasada, dentro de los 8 que clasifiquen de manera directa. ¿A cuál vemos de todos esos que pueda llegar a una, si se quiere, sorpresa? Me gustaría decirte el Athletic Club. Pero creo que el más como pez fuera del agua es el Newcastle. Es más, yo te diría que el Newcastle, y ojo que el Tottenham arrancó con 6 de 6 la Premier. Bueno, Newcastle y Athletic Club se tienen que enfrentar, fíjate. Sí, se enfrentan entre ellos. Pero claro, era para emparejar un poco el coeficiente, claro, que los tenían que enfrentar entre ellos. Yo creo que, más allá de que el Tottenham arrancó con 6 de 6 la Premier, creo que el Newcastle tiene más para este tipo de duelos internacionales que el propio Tottenham. Mirá que no le fue bien a Newcastle en la temporada que jugó la Champions, ¿eh? Sí, a ver, no le fue bien, entre comillas. Acuérdate que ese fue un grupo que se definió por gol diferencia. Sí. Que fue un grupo donde estaba el Dortmund, donde estaba el París. Y el Milan. Entonces, fíjate el grupo que le toca para volver a Europa después de 20 años. Pero siento que ese año, primero, se lesionó el arquero a principio de año. O sea, el arquero no atajó esa parte. Y era el regreso del Newcastle a jugar doble competencia, porque no solo le fue mal en la Champions en aquella temporada. Le fue mal en la Premier, sí, en el semestre en el que estuvo en Europa. Sí, sí. Entonces, obviamente, no es un candidato a ganar el título. No creo que llegue a semifinales. No creo que llegue a cuartos de final. Pero si me dices cuál de estos del bombo 4 por ahí va a complicar la vida, creo que ese es el que podría hacerlo. No sé quién ves tú de los que están en esa zona con posibilidad de complicar la vida a alguien. Y pensando, por ejemplo, en el Mónaco, pero el Mónaco creo que el sorteo con, City, Real Madrid, Juve, Brujas, Tottenham Hotspur, Bodo Glimt, Galatasaray, Pafos, es complicado. El sorteo de Newcastle lo veo complicado también. El del Napoli, Napoli tiene 2 ingleses del bombo 1. Difícil. Después tiene Eintracht, Benfica, repite con otro equipo de Lisboa, el Sporting, PSV, Karabakh y Copenhague. O sea, es una linda prueba para el cuadro campeón de Italia. ¿Sabes qué? Me quedo con ese último nombre que diste. El que enfrenta a los 2 de peor coeficiente del 1? No, del 4. Es el Copenhague. Y el Copenhague, ojo que estamos hablando de para meterse entre los 24, ¿verdad? Claro, te puede llegar a representar 4 o 6 puntos.
Correcto. Pero Copenhague después bueno, es local contra el Dortmund, visitante del Barça. Local contra Bayer Leverkusen, visitante del Villarreal. Es que si nosotros nos guiamos solamente por coeficiente, ¿verdad? Sí. Que no es el análisis que queremos hacer, pero simplemente para poner en contexto, ¿verdad? Copenhague enfrenta Dortmund y Barça. 7 y 8 del bombo 1. Sí. O sea, los dos peores en el coeficiente. Después se enfrenta a Leverkusen y Villarreal. Leverkusen es el segundo de su bombo y el Villarreal es el sexto de su bombo. Sí. Después, Napoli y Tottenham. Tottenham es el primero, Napoli es el cuarto. Es decir, los rivales mejor rankeados en su bombo que enfrenta el Copenhague son los del bombo 3. Es el único bombo en el que está enfrentando a equipos de la mitad para arriba del bombo. Y después termina cerrando, o no cerrando, enfrentando al Kairat y al Karabakh. Correcto. Entonces, sin tener sin hablar de una revolución futbolística, te puede meter 9 puntos y complicar la vida a alguien. Bueno, los hinchas del Copenhague que nos estén viendo apuntaron. El Villarreal, Jaime, ya para ir cerrando, un equipo que ha movido mucho el mercado, un equipo que ha hecho mérito en la liga, que ha comenzado bien su liga también, que ha intentado llegar con un proyecto más de jugadores, digamos, sin grandes nombres. Le ha tocado el City de local, o sea, va a recibir a Guardiola, tiene que visitar al Dortmund, Juventus de local, Bayer Leverkusen, o sea, dos equipos, tiene dos equipos alemanes, dos equipos ingleses, y después sí, tiene al Ajax de local, tiene al Copenhague de local y tiene a Pafos, debutante chipriota. ¿Es posible para el Villarreal o lo ponemos dentro de lo que quizá con suerte playoff y de visitante en la vuelta? ¿Tú sabes qué es lo que me gusta del grupo del Villarreal? No, te mentiría del Pafos, porque no lo he visto. Okay. ¿Ya? Pero los otros 7 tienen un estilo de juego totalmente opuesto a lo que juega el Villarreal. Propuesta. Una propuesta de juego totalmente distinta a la del Villarreal. ¿Y qué es lo que este equipo ha hecho bien? Y Marcelino normalmente, y por eso su regreso, que es tercer ciclo en el Villarreal. Segundo. Creo que segundo. Sí, Marcelino García Toral, Villarreal, segundo, sí. Sí. Lo que pasa es que él dirigió al Recreativo, que te acuerdas que el Recreativo y el Villarreal siempre tenían como una relación de intercambio de jugadores. Me parece que el Villarreal va a pelear todos esos partidos, justamente por un tema de estilo opuesto, de contrasistema, todo lo que proponen. Porque mira los equipos que son. Y imaginen cómo juegan esos equipos, ¿verdad? City, Dortmund, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague. Me salté a la Juventus porque me entró la duda de si lo puedo meter en esa discusión o no. Pero los otros 6 sí. Mira, en la temporada pasada tuvimos a 4, entre comillas, sorpresas. Atlético de Madrid metiéndose directamente, evitando el playoff. Atlético, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa. Equipos que decepcionaron y tuvieron que ir a la repesca o al playoff: Real Madrid, Bayern, Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester City. Pasando lista ahora de los del bombo 1, bombo 2. Creo que vemos directo a París o no lo vemos directo. París debería ir directo. ¿Madrid? Sí. Es más, te simplifico. Si yo tuviera que decirte hoy cuáles creo que son los 8 que van directo. Te diría los que no van directo del bombo 1. El único que no va directo, si tuviera que decirlo hoy, antes de que arranque, el único que creo que no va directo del bombo 1 es el Dortmund. Está bien. Sí, habrá que ver el Inter también. El sorteo para el Bayern, por ejemplo, creo que lo más complicado, que tiene 2 salidas complicadas, PSV y Arsenal, que no son las del bombo 1. Pero sabemos que es un equipo que
que por la ventaja que puede llegar a sacar en su liga, ya con una segunda temporada de Vincent Kompany, es capaz de golearte de local. Entonces, es que sería, Vizca, una vergüenza que el Inter no vaya primero cuando tú ves los rivales del 3 y del 4. Slavia Praga, Ajax, Kairat y Unión Saint-Gilloise. O sea, si el Inter no va directo con esos rivales del 3 y del 4. Bueno, y del 2, ¿cuáles se pueden meter directo? Por ejemplo, Arsenal. Yo creería que solo el Arsenal. Yo creería que solo el Arsenal. La Juve, ojo, ¿no? Aunque tiene que ir a Madrid, es local frente a Dortmund. Después le toca, del 2 no le tocó tan mal, Benfica Villarreal, del 3 tampoco le tocó tan mal, Sporting Bodo Glimt y después Pafos Mónaco. O sea que la Juve creo que puede pelear un pase entre los 8 primeros. Claro, pero ¿en detrimento de quién? Del Dortmund, al cual se enfrenta. O sea, tú también coincides que el pato del 1 es el Dortmund. Probablemente, y quizá el y Inter, quizá el Inter, vamos a ver. Porque claro, el Inter no ha tenido mal sorteo, pero hay que ver porque al Inter no acabó de irle bien, pese a que arrancó con una goleada ahora, pero no acabó de irle bien en el Mundial de Clubes, terminó mal la temporada, cambió de entrenador, o sea, son demasiados factores juntos en un equipo que si bien le fue bien económicamente en la temporada pasada, no le fue bien deportivamente. El problema es que eso ya no va de la mano. No. Por eso yo te decía que para mí el tema del fair play financiero está perjudicando más de lo que está ayudando. Claro. Porque, por ejemplo, uno de los grandes ausentes acá es el Vila. ¿Cuál era el principio del fair play financiero? Que no pueda venir Vizca y de su chequera armar un equipo para ir a ganar la Champions. Claro. Que tenía que ganárselo deportivamente, ¿verdad? Y que tenía que generar, revalorizar al equipo para que los ingresos le permitan reforzar y pelear. Bueno, el Vila ha logrado eso. Pero en base a buena gestión se metió a competir a los cuartos de final de la Champions y hoy no puede seguir a esa altura porque el fair play financiero lo tiene. Apostó a que le iba a dar para clasificar y que con eso iba a mantener la rueda activa, pero no le dio y ahora tiene que... Porque ya vendió a Durán por una cifra importantísima, claro, y tenía que deshacerse del jugador colombiano. Claro, pero siento que el fair play, con la esencia de era que alguien no se saque de la chequera para ganar, cuando tú deportivamente logras para ganar, igual te ahorca. Sí, hay dos temas que son. Primero, que los equipos no quiebren. Y segundo, que no saquen aquellos que tienen esa inyección artificial de dinero, que no saquen tanta ventaja. Sí. Y es que lo decías por lo del Inter, ¿no? Porque hoy el éxito financiero y el éxito deportivo cada vez están más alejados. Y tienes el ejemplo del Tottenham, ¿verdad? Sí. Con el Arsenal tuvo una temporada sensacional desde las finanzas, no levantó ni una copa de vino. No. El Tottenham levantó una copa y financieramente terminó siendo un desastre. Claro. Y París, que ya es rico de por sí, te llegó a la final del Mundial de Clubes, casi llegando a los 100 millones en el Mundial de Clubes, y te ganó más de 100 millones en la Champions. En fin, cosas del fútbol de hoy, Jaime. Lo dejamos aquí. Si te parece, le pedimos a la gente que nos envíe su comentario, qué piensan de lo que ha sido este sorteo. Entre el 16 y el 18 se va a jugar la primera jornada de septiembre. Luego hay una a finales de septiembre, 30 y 1 de octubre. Otra en octubre, 21-22, 4 y 5 de noviembre, 25-26 de noviembre, 9 y 10 de diciembre y luego las dos continuadas, 20 y 21 de enero, más el 28 de enero de 2026, que es donde terminará esta desafiante fase de la Liga. Y nosotros estaremos con eliminatorias, sí, porque hay fechas determinantes ahora. Sí. Bueno, primero terminará el mercado el lunes, o sea que sí, calculamos que por ahí el martes estaremos con el próximo infinito. Estaremos con el próximo infinito, les contaremos un poco qué puede pasar en esa eliminatoria. Estaba leyendo una estadística que decía que podría ser la primera vez en la historia que Conmebol defina todos sus clasificados antes de la última jornada. Bueno, en la penúltima, entonces, estás hablando. Correcto, muy bien, exacto. Muy bien. Pero bueno, hay mucho
por tocar. Sí, señor. Atentos al viaje de Messi, que parece que va con toda la familia, con toda la gente posible, porque puede ser su último partido oficial en Argentina con la selección argentina. No descarta que pueda llegar a jugar otro partido, hay que ver también el tema de la clasificación para el Mundial del 2030, pero va a ser un momento especial. Así que bueno, la semana que viene estaremos con más Infinito, Jaime. Esto es lo que nos dejó el sorteo de la Champions. Esto es lo que nos dejó el sorteo de la Champions. Y esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Don Vizca, un placer como siempre. Igualmente. Será hasta la próxima. Hola, soy Juan Ballesteros y es un placer ser parte de Red de Fútbol. Si te gustaron nuestros contenidos, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.